Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Ya son las 4:05 de la tarde, hora del centro de la República, así que vamos dando inicio a nuestro quinto espacio abierto. Buenas tardes a todos. Feel very welcome. So today we are going to do something important. So we are going to work with futures. So we are going to use be going to, and also we are going to learn how to use would like to, which is an important item that we need to take into consideration. ¿Ok? So, la orden del día es presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? Prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo durante estos módulos que ya hemos trabajado, durante estos espacios abiertos que ya hemos trabajado. Me presento para todos ustedes, ya saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Soy docente desde hace 13 años. Tengo una maestría en estudios históricos, sobre todo relacionado con la evolución histórica de la lengua. El campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP. ¿Ok? Perfecto. Propósito. Ya lo conocemos porque es prácticamente el que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos módulos o de todas estas sesiones, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito de esta sesión. El tema es Future Tense, un tema que el día viernes me parece que les comentaba a algunos. Es un tema que causa que la mayoría de estudiantes, y si digo la mayoría, no sé, 7 de cada 10, eh, tiendan a tener calificaciones un tanto bajas porque la actividad integradora número 5 pide cosas muy en específico que de pronto, si es que no estamos todavía acostumbrados a trabajar con estas concordancias gramaticales y sobre todo, como les decía, nosotros como hablantes del español llevamos hacia el inglés nuestras carencias, si es que tenemos carencias en el español, las llevamos hacia el inglés y allá también las proyectamos. Y por lo regular, como les decía ya desde los primeros espacios abiertos, esas carencias terminan impactando a que mi calificación no sea tan alta como yo espero. Y me ha tocado que hay alumnos que tienden a quejarse y decirme, pero pues es que sí la respondí, es que está en inglés y cosas como esas. Y les vuelvo a reiterar lo mismo que he venido diciendo durante estos espacios abiertos. No se trata de escribir en inglés por escribir. No se trata de responder por responder. Se trata de hacer uso de las estructuras gramaticales que están inmersas dentro de cada una de las indicaciones o preguntas. Si tú no haces uso de esas estructuras gramaticales, tu calificación va a tender a ser baja. Sigue habiendo algunas personas, de hecho ya le puse ahí las anotaciones, que espero que lean mis indicaciones, si es que llega a ver este video de espacio abierto a aquella persona. Envía sus tareas muy rápido, y si digo muy rápido, las envía el lunes. Quizás tenga muchas cosas que hacer, no lo sé. Digamos, está cumpliendo con las tareas. El problema es que las calificaciones son bajas, tienden a ser de 6, porque no está lo que necesitamos. Y de hecho hay errores de sintaxis que se nota que está hecho eso con el traductor y que hay fallos en el español y que esos fallos los llevan hacia el inglés, como les decía yo. Ya le hice algunas correcciones ahí a la persona, ya le volví a señalar que hay cosas que tiene que mejorar y que por favor revise los videos. En los videos que les dejamos cada semana y encuentran exactamente lo que necesitan para comenzar a responder. Si ustedes piensan que se van a aventar videos de 20 minutos, 1 hora, 2 horas, son videos cortos de 10, 15 minutos máximo. Hay algunos hasta de 7 minutos, donde les enseñan justo lo que requieren para poder responder con cada estructura gramática. Entonces, para aquellas personas que están cometiendo exactamente los mismos errores, porque hay más de una persona, les pido por favor revisen esos videos para que así no haya ningún conflicto al final, porque pensarán que yo soy el que los reprueba y yo no soy quien los reprueba. Es sus propios trabajos que ustedes están enviando y es también su participación, su aporte a todo el proceso de aprendizaje. Si ustedes no responden cada uno de los ejercicios que vienen para en cuanto a las evaluaciones formativas,
obviamente también terminará impactando en su calificación. Entonces tómenlo en consideración. Me ha tocado que me llegan a escribir para decirme que por qué lo reprobé o por qué esto, por qué lo otro. Y siempre les señalo, yo no te reprobé, te hice las mismas indicaciones desde la actividad 1 y nunca leíste las indicaciones. Y tienden a decirme, pues es que tenemos muchas cosas que hacer. Soy padre, soy madre de familia, tengo trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, pues también compréndanos. Y siempre les digo, voluntariamente te acercaste a querer terminar tu preparatoria, entonces prepa en línea está dentro de tus responsabilidades. No puedes llegar a una institución, también se los he dicho a los chicos en presencial con los que trabajo, llegar a una institución, dejar tus papeles, inscribirte y decir, bueno, yo no puedo venir, ahí nos vemos al final del semestre, vengo por mi certificado. No es posible porque no funciona de esa manera, tienes que hacer tus aportaciones necesarias para que esto pueda resultar, ¿ok? Se lo señalo porque, créanme, a lo largo de este tiempo que he estado trabajando en prepa en línea, me ha sucedido más de una ocasión que tienden a enviarme ahí algunos justificaciones y que por favor sea más condescendiente y que los entienda, que sea más empático. Y siempre les digo, mire, si tú no me envías el trabajo, yo no tengo el recurso para poderte evaluar. Entonces, no hay nada que respalde la calificación que pueda yo emitir. No hiciste nada. Si no lo envías, no puedo apoyarte. Lo que puedo hacer es apoyarte a darte extensiones de tiempo. Sabe que ando muy apurado con el tiempo. Deme chance. Mando mi trabajo, pero necesito una extensión de tiempo. Hago lo posible por darte esta extensión y que puedas tú enviar los trabajos. Pero si la justificación es, tengo mucho trabajo, tengo que cuidar a mis hijos, esto, lo otro, lo otro, lo otro, así que pues no lo puedo entregar, pues de igual manera será la respuesta, pues no te puedo dar ninguna calificación porque no hay nada que te pueda yo evaluar. No es ser el villano de la historia, sino que tengan en claro que tienen que aportar algo para que esto pueda resultar, ¿ok? Habiendo explicado esto, siempre lo explico sobre todo la tercera semana porque estamos próximos a terminar, habiendo explicado eso, vamos al tema que nos importa el día de hoy, que son los futuros. El futuro, para el futuro hay estructuras muy marcadas, les decía yo en la generación anterior, que nosotros cuando hablamos de futuro, quizás tenemos uno muy claro en nuestra mente, quizás tenemos los dos, quizás tenemos más de dos. Si nosotros pensamos un poco en cómo es que utilizamos los futuros en español, nos daremos cuenta que tenemos más de uno. Podré decir lo siguiente: jugaré, correré, dormiré, estudiaré. Ese es un tipo de futuro. Si digo, por ejemplo, voy a jugar, voy a correr, voy a estudiar, voy a dormir, ese es un tipo de futuro. Pero también si digo, mañana tengo clase, también es un tipo de futuro. ¿A qué me refiero con esto? Los dos primeros que les señalé son los dos futuros muy marcados que tenemos, que su propia estructura nos deja en claro que esa acción habrá de cometerse en un futuro, ya sea de forma muy clara, es decir, que hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo, o de una forma un tanto ambigua, que quizás las probabilidades no son tan altas, pero esa acción habrá de cometerse. ¿Ok? Tenemos otra que es muy marcada en cuanto a su estructura que está en presente. Yo tengo clases. Si solamente dejo eso, yo tengo clases, no es un futuro. Pero si le agrego una palabra que me dé temporalidad, digo, yo tengo clases mañana, yo tengo clases el próximo lunes, yo tengo clases el próximo mes. El hecho de haber agregado esa última palabrita terminará dándome la acción completa y nos dirá prácticamente en qué periodo, en qué momento habrá de cometerse. No está ahorita, no es el presente, sino es una acción a futuro. Bueno, habiendo aclarado esto, yo les pregunto, so what is good like and be going to? Tengo una pregunta sencilla. ¿Qué es el good like y qué es el be going to? Si ustedes ya revisaron los videos que les hemos dejado asignados, habrán de encontrar la información necesaria sobre el good like y sobre el be going to. El be going to, ese es el que es muy marcado para el futuro. El good like pareciera que no lo es, no obstante,
sí puede ser considerado, pero tiene ahí unos truquitos de uso. Yo les pregunto a los tres compañeros que tenemos aquí, compañeras más bien. Tenemos a Jenny, tenemos a Aline y tenemos a Daniel. So what is good like? And what is be going to? So do you have a possible answer? So what is good like and what is be going to? Please help me with this. ¿Qué es el good like? ¿Qué es el be going to? ¿Alguna idea, Aline? ¿Alguna idea, Jenny? O quizás Belén? Please help me with this. Dice Jenny. Jenny nos responde lo siguiente. El going to es algo que ya se cuenta con algún plan o estamos seguros que va a suceder. Excellent. That's the answer. Esa es la respuesta. Justo eso. Y es importante tenerla en claro, sobre todo porque cuando hacen su tarea de la actividad integradora, que al final de esta sesión habremos de discutir al respecto de la actividad, no logramos comprender cuál es la diferencia entre will y be going to. Y de pronto las utilizamos así de manera un tanto indiscriminada, sin darle diferencia a uno y otro, pero sí la tiene. Sobre todo cuando hay la posibilidad de tener contacto con algún nativo quizás. Esa persona o alguien que tenga un nivel de inglés un tanto mediano o alto, esa persona terminará entendiendo la intención completa dentro de la frase que estoy utilizando. Y si yo creo que cuando utilizo will digo exactamente lo mismo que digo cuando utilizo be going to o a la inversa, no es eso, aunque ustedes no lo crean. Bueno, ya nos dio Jenny apoyo con be going to. So what is good like? Y ahora, ¿qué pasa con el good like? Please, alguno de los que estamos aquí, Belén, Aline, Jenny. So what is good like? Help me with this, please. ¿Nadie tiene ninguna idea para qué utilizaremos el good like? Es justo el good like. Lo primero que les puse como pregunta allá en nuestras primeras sesiones. Con eso arrancamos. Dice alguien, good like to tiene como uso en verbos que terminan en ería. Ándale, y ahí más o menos lo vas teniendo en la mente. Sí, por ahí va. Ahora, entremos entonces de lleno al tema, ya vi que tienen ya algo en la mente. Veamos cómo podemos hacer uso de esto. Empecemos con el good like y con el good like to. Me dirán algunos, es lo mismo, sí y no. Aquí enfrente tienen una slide donde les muestra el good like y entre paréntesis dice plus pronoun o plus noun, sorry. Después tienen otro que dice good like to y entre paréntesis tiene plus verb. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos formas de utilizar el good like. Hay dos formas. Antes de que nos vayamos a la traducción, si es que es lo que estamos buscando, primero aprendamos cómo utilizarlo. Son dos formas. El good like con un nombre, con un objeto, si lo ven de esta manera, y el good like to con un verbo, con una acción. ¿Qué nos indica? Veamos. Tengo la pregunta y dice la pregunta, What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Esa es la primera pregunta. La segunda dice, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? La primera dice qué te gustaría hacer, es decir, que nos debes compartir una acción, algo que te gustaría cometer, que te gustaría efectuar, llevar a cabo el próximo mes. Esa es la primera pregunta. La segunda dice, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? No te dice qué te gustaría hacer, sino tener. Veamos la manera de responder. Y de nuevo, lo que les he venido diciendo, que aunque lo repito una y otra vez, siempre hay alguien que por ahí anda un poco despistado, que ha mandado tareas sin sujetos. Y les vuelvo a repetir, no existen las oraciones en inglés sin sujetos. Siempre tiene que haber un sujeto. ¿Ok? Siempre. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vean, sujetos sí o sí, verbos sí o sí, lo que les he venido diciendo, complementos. Y ahora es tiempo de utilizar el would like to. Veamos cómo lo utilizamos. Dice, I would like to, me gustaría, alguien ya respondió por aquí, dice Jenny, I would like to take dance classes, clases de baile. Y dice, I would like to have
Ok, más o menos, ahí vamos. Es eso en esencia. Veamos cómo lo podemos utilizar. Ya su compañero nos apoyó con algo. Primero, algo que me gustaría hacer. I would like to visit my mother. I would like to, y tomo un verbo que me indica una acción. I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. Eso es una acción. ¿Qué me gustaría tener? I would like to, perdón, I would like to have a car, si es que lo queremos poner muy marcado con el have, o puedo omitir el have y simple y sencillamente irme directamente al objeto que me gustaría poseer. I would like a new car. Me gustaría un nuevo carro. No me dice que voy a cometer una acción, me dice que me gustaría poseer algo. I would like a new car. De nuevo, con la primera que está arribita digo, I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. En la segunda no indica una acción, indica algo que me gustaría poseer. Puedo dejarle el have o simple y sencillamente omitirlo y irme directamente al objeto que me gustaría poseer. Primero, me gustaría visitar a mi mamá. Segundo, me gustaría un nuevo automóvil. Entonces les pregunto a ustedes, what would you like to do next month? And what would you like to have next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Ya una de sus compañeras nos respondió su compañera Jenny. ¿Qué hay de Aileen y qué hay de Belén? Ayúdenos con su respuesta para ver si van comprendiendo cómo utilizarlo. Créanme, es extremadamente importante porque su actividad integradora número 5 hace uso en la primer columna del recuadro del primer apartado de la tarea número 5, hace uso de esto. La mayoría de alumnos, y digo que la mayoría lo que les he indicado, que no sé, 7 de cada 10, solamente responden con acciones y dicen jugar, correr, dormir. Sí, pero ¿qué? No me muestras que eres hábil utilizando parte de la estructura que se te está asignando para ser utilizada. Solo y únicamente te vas de lleno y directo al verbo, pero no me muestras si eres hábil utilizando la estructura. Entonces, de nuevo, la pregunta dice, What would you like to do next month? Dice su compañera Jenny la respuesta que nos dio. Me gustaría tomar clases de baile. What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Ya Jenny también nos ayudó con su respuesta. Please, los demás. Aline, please, Jenny, sorry, Belen. Help me with this. Dice su compañera Aline. I would like to watch a movie. Para tenerlo más claro. I would like to watch a movie. Me gustaría ver una película. Next con una T. I would like to watch a movie. Perfecto. Dice Belén, I would like to read in English. Perfecto. Esa es una acción que nos gustaría cometer. Algo que nos gustaría tener, ¿qué podría ser? Un nuevo carro, una nueva casa, un nuevo celular, una nueva laptop, más dinero. ¿Qué les gustaría tener el próximo mes o para el próximo mes? Es importante crear. What would you like to do? Ya está. So what would you like to have? Recuerden, pueden mantenerle el have o pueden omitirlo y irse directamente al objeto que les gustaría poseer. I would like a new car. Me gustaría un nuevo carro. I would like a new bike. Me gustaría una nueva bici. I would like a new cell phone. Me gustaría un nuevo celular. I would like a new or more money. Me gustaría más dinero. I would like a new house. Me gustaría una nueva casa. Es importante dar esa respuesta porque quiero que vean la diferencia. Y cuando no vemos la diferencia, tendemos a dejarle siempre el to, que es lo que me ha pasado con varios alumnos. I would like, casi Belén. O le pones el to porque tienes un verbo con have, I would like to have. Si vas a utilizar un verbo, lleva el to. Si vas a omitir el verbo y solamente vas a poner el objeto del cual te gustaría tener posesión, está perfecto. Y puedes decir, I would like a big house. Me gustaría una casa grande. Ahí sí tiene sentido. Pero si le vas a dejar el have, necesitas colocarle el to. Ve el ejemplo que tengo en la parte inferior. No tiene el have, no tiene el to. ¿Ok? Se va directo al objeto. Dice su compañera Lynn, I would like to have a new cell phone. Perfecto. Y si quieres borrarle el have y el to, se lo puedes hacer. Y dices, I would like a new cell phone. Me gustaría un nuevo celular. Cualquiera de las dos es bienvenida. Solamente tengo el claro. Perfecto. Thank you. Muy bien. Saben que cada una de las estructuras que vamos aprendiendo
hacen uso de afirmaciones, de negaciones y de preguntas. Es la manera en la cual deben utilizar las estructuras. Afirmo, niego y pregunto. Niego, pregunto y afirmo. Afirmo, pregunto, niego. En el orden que ustedes desean aparecer o en las cuales nosotros deseamos emitirlas. Si quiero hacer una negación, aquí viene lo bueno. Yo les decía en otra sesión, en alguna otra generación, perdón, porque me decían que hay una forma de negar con el would y tienen que utilizar el do not, tienen que utilizar el verbo to be. Nada de eso. Solamente recuerden que cada estructura gramatical hace uso de las negaciones en su propia forma y tampoco es cosa del otro mundo. Para negar oraciones, acciones, estados, para negar algún tipo de eso, lo único que van a hacer es utilizar el auxiliar estelar de esa oración o de ese tiempo gramatical y ponerle el not. Digo, did not. Digo, will not. Digo, I am not. Is not. Are not. El not va después. Pues ese not va a ser estelar o va a estar presente también en esta estructura y digo I will not like to. I will not like. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente la misma idea que ustedes crearon, lo mismo que hemos venido haciendo. Exactamente la misma idea que han creado, niéguenla. ¿Y cómo podemos negarla? Vean, se las puse aquí enfrente. No está negada porque quiero que vean la diferencia. Es decir, cuando yo quiero negar, voy a basarme en el recuadro rojo que está ahí. Voy a hacer uso de ese not y lo voy a colocar después del go. Y digo, I will not like to visit my mother. No me gustaría visitar a mi mamá. I would not like a new car. No me gustaría un nuevo automóvil. No me gustaría uno nuevo. Prefiero el viejito, el que yo ya tengo. Entonces, exactamente la misma idea que ustedes emitieron en afirmación, esa misma, por favor, niéguela. Exactamente la misma idea que ustedes emitieron para con algo que les gustaría tener, exactamente esa misma, niéguela. Solo y únicamente coloquen el not. Y eso es todo. No hay mayor ciencia. Dice Belén, I will not like to read in English. Exacto, así. No hay mayor cosa que hacer. ¿Y por qué se los digo? Porque resulta que cuando no sabemos o no identificamos dónde colocar el not, me ha tocado en varias tareas, aunque ustedes no lo crean, de pronto dicen I not like, se les olvida poner el good. Algunos dicen, es que ya puse la contracción y la contracción en inglés es el I más el apóstrofo más la D más el not. Sí, pero se te olvidó poner la D, se te olvidó poner el apóstrofo. Entonces es importante, dice su compañera Jenny, I wouldn't like a new job. No me gustaría un nuevo empleo, estoy feliz con el que ya tengo. Perfecto, dice Aline, I would not like a new cell phone sin el to. Recuerda que va el to porque vas a poner un verbo. No va el to porque solamente vas a poner el objeto. Y si dices, no me gustaría un nuevo celular, no hay ningún verbo ahí, no hay ningún verbo que diga tener, correr, jugar, no hay nada de eso. Solamente indica el objeto que me gustaría poseer, le quito el to. I would not like a new cell phone. No me gustaría un nuevo celular, le quito el to. Si le voy a poner el to es porque voy a poner un verbo, ¿ok? Dice Belén, I would not like to have a big house. Exacto, así, justo. Esa es la idea. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Me dicen algunos. De pronto no nos damos cuenta, lo que les venía yo diciendo, que la actividad integradora número 5 hace uso del would like y ahorita la vamos a ver más marcado. Hay un recuadro en la actividad integradora número 5 que les pide que respondan cosas en el ámbito personal, en el ámbito profesional y cosas como esas. Y toda la primera columna, toda completa, está dedicada al would like to. Toda la actividad, o para dicho, toda la segunda columna está dedicada al planning to, que es el presente progresivo. Toda la columna número 3 está dedicada al be going to, que es para planes. ¿Ok? Bueno, ya les adelanté un poquito de eso. Saben que también tienen que hacer preguntas. Y para hacer preguntas en inglés, no hay tanta ciencia con el good like to. ¿Qué hacemos? El good like, o el good más bien, es el auxiliar, es el titular. Ese go es el que se va a mover al principio. Eso es todo. Así como hice con el did, lo puse al principio. Así como hice con el am, el is y el are, que lo estuvimos poniendo al principio. Exactamente lo mismo va a suceder con esta estructura. El go lo voy a poner al principio. Y de intermediario estarán los sujetos antes de llegar al like.
antes de llegar al like to. Y digo, would you like to visit my mother? Y cierro con una question mark. Would you like to visit your father? Would you like to visit your, I don't know, your sister? Entonces, con la misma forma de hacer la afirmación, más bien dicho, con la misma idea con la cual ustedes afirmaron, con la cual ustedes negaron, creen una pregunta, pero pregúntenme a mí. Would you like, pongan el go, más el you, más el resto de la idea que ustedes ya tienen y ciérrenla con una question mark. De nuevo, el would al principio, un sujeto, en este caso me van a preguntar a mí, van a poner el you. Would you, después de eso el like y después de eso el resto. ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? ¿Podrías cerrar? Sí, pero ¿cómo lo podíamos hacer en inglés? Está bien la idea. Would you like? Se me fue. No te preocupes, Jenny. O sea, la idea ahí está. La cuestión es ponerla en inglés. Entonces, inicien con el go, sigan con el you, continúen con el like, to, busquen un verbo, denle un complemento y pónganle una question mark. Could you close the door, please? Casi. No entra dentro de esta estructura. Recuerda, no estamos hablando del podrías, estamos hablando del te gustaría. Esa es la estructura. Es el gustaría, no es el podrías. No entra dentro de esto. Es decir, te decía que estaba cercana, pero no es esa estructura. Es importante que hagamos la distinción de esto. Aquí no hablamos del podría, es el te gustaría, es el would like to, ¿ok? Entonces, con la misma idea, Aline, would you like to have a new cell phone? Excellent, así, ahí está. Y la pregunta dice, ¿te gustaría tener un nuevo celular? Suena así como un spot, quizás muy introductorio de algún comercial. ¿Te gustaría tener un nuevo celular? Ven a visitarnos en el módulo número 3 de Plaza Tal. Podría ser. Decimos, would you like to have a new cell phone? Dice Belén, would you like to look at the movie? Excellent. Así, eso es todo. No hay mayor ciencia. ¿Te gustaría tener un nuevo celular? ¿Te gustaría ver una película? Así, justo y exactamente eso. Dice Aline, todavía me cuesta entender un poco. Dice Jenny, would you like to have a new... Exacto, así, justo, justo. ¿A qué me refiero? Dice su compañera, todavía me cuesta entender un poco. Ya me confundo. Yo me confundo aún. No se preocupe. ¿Qué tienen que hacer? Y ahorita lo vamos a ver en la actividad integradora. Todo, absolutamente todo lo que ustedes respondan en su actividad integradora número 5, todo lo que esté en la primera columna de la actividad integradora 5 va con good like. Ya sea que digamos good like to o good like solamente. Es el gustaría. A mí me gustaría, a ti te gustaría, a él le gustaría, a nosotros nos gustaría, a ustedes les gustaría. Ese es. No es el podría, no es el sería, no es ese. ¿Por qué lo digo? Porque algunos que ya dieron la terminación al inicio de que me dijeron es el haría, pensarán que pueden cambiar el good y ponerle a cualquier verbo. Sí, sí se puede, pero no es de esta unidad. De esta unidad solamente es gustaría. Me gustaría, te gustaría, le gustaría, nos gustaría, les gustaría a ustedes, les gustaría a ellos. Es ese. Es decir, es el good más el like más el to. ¿Ok? Es ese. Aquí no pongan ninguna otra cosa, no le quiten el like, no le pongan otro verbo. No es de esta unidad cambiar el good like. ¿Ok? Si ustedes quieren decir sería, correría, dormiría, que serían las terminaciones de los verbos después del go, no es de esta unidad, es de otra unidad, es de otro punto gramatical y eso es para hablar de otras cuestiones que en teoría podrían suceder, ¿ok? No es de esta unidad. Lo digo porque me ha sucedido con algunas personas, ¿sale? Bueno, a ver. ¿Por qué les dije o por qué les puse todo esto? Denme un segundo, voy a darle clic a la siguiente diapositiva. Muy bien. Saben que si ya ustedes ya crearon preguntas como las que ustedes colocaron, para hacer preguntas más complejas solamente le van a agregar las double edge questions al principio. Eso es todo. Eso es todo. Exactamente, Aline. Ahorita de hecho vamos a ver la actividad integradora. Bueno, no, la actividad no la puedo plasmar aquí o traerla aquí, pero sí puedo guiarlos en ello. Vean, recuerden que cuando ya crearon este tipo de preguntas que son de sí o de no, de ¿te gustaría viajar? Sí. ¿No te gustaría viajar? No. ¿Queremos crear preguntas más complejas con las double edge question?
tomo la base de la pregunta simple de sí o de no y le agrego una double-edged question y digo, por ejemplo, Who would you like to visit your family with? Si le quito el who y le quito el with y solamente digo, would you like to visit your family? ¿Te gustaría visitar a tu familia? Le pongo el who y el with a los extremos y digo, ¿con quién te gustaría visitar a tu familia? Would you like to visit your family with? Ese with significa con, va al final casi siempre, o siempre más bien. Y con ayuda del who digo, ¿con quién te gustaría visitar a tu familia? ¿Qué más puedo decir? When would you like to visit your family? Si le quito el when y solamente digo, would you like to visit your family? Ahí digo, ¿te gustaría visitar a tu familia? Y digo, sí. Le pongo el when y digo, when would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? ¿Ya vieron cómo funciona? Ok, perfecto. Veamos. Nos movemos un poquito más rápido para que podamos llegar a la actividad integradora y me voy a moverme a ir hacia el segundo apartado de su actividad integradora número 1. El primero, todo lo que dice good like se responde con good like. La primera columna completa, no importa que se repita el good like, es decir, no importa que digan I would like to visit my mother en el primer apartado, en el segundo, I would like to have a new car en el tercero, I would like to study. Toda la columna completa de su actividad integradora número 5 de la primera columna de cada uno de los ámbitos, toda se responde con good like, porque la pregunta dice what would you like to do next month, what would you like to study, what would you like, la pregunta está con good like, toda se corresponde con good like. Esta que viene a continuación, esta explicación que viene a continuación, es de la segunda columna de la actividad integradora. Prácticamente todos, desde que he estado en prepa en línea CEP, terminan respondiéndola de manera incorrecta y lo que hacen es poner el be going to o el will. No hay ningún will, no hay ningún be going to. ¿Y por qué no hay? Vean, les estoy recalcando, hasta le puse en mayúsculas. Dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver, ayúdenme ustedes. Si yo les pregunto, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Cuál podría ser tu respuesta? La pregunta anterior dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría viajar. La segunda dice, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver, ayúdenme. Es importante, créanme, mucho, para que le vean la secuencia en cuanto a la lógica en las respuestas. La primera decía, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría viajar. La segunda dice, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? ¿Cuál podría ser la respuesta? Ayúdenme, please. Algo, por lo menos emitan algo, así sea quizás algo que ustedes consideren que no esté correcto. Pero necesitamos su respuesta para que podamos avanzar, si no aquí vamos a estar viendo la pantalla hasta que algo suceda. I'm planning to visit my family. Exactamente, Jenny. Eso, Jenny. Justo eso. Aquí no está el be going to, aquí no está el will, aquí no está el good like to. Vean qué componentes tiene la pregunta. Y esos mismos componentes tienen que tener su respuesta. Y eso que es darle concordancia gramatical. Si la pregunta dice, ¿qué te gustaría hacer el próximo mes? What would you like to do next month? Digo, I would like to visit my mother. Si la pregunta dice, what are you planning to do next month? La respuesta tiene que decir, I am planning to visit my mother. ¿Cómo se responde esto entonces? ¿Ya vieron lo que hizo Jenny? Es exactamente la respuesta que necesitamos. ¿Qué hacemos? Vean, esto es el be going to. Pensé que este recuadro tendría que responderse con will. No está el will. Si el will estuviera en la pregunta, se responde con will, pero no está el will. No está ahí. Si tú encuentras el will en una indicación donde te dice, ¿cómo serás en 5 meses? Y tienen ahí el will, esa respuesta o esa indicación o esa pregunta te está diciendo que hagas uso del will. Aquí no está el will, por lo tanto no va el will, ¿ok? Entonces, ¿cómo se responde? Esta pregunta o esta pregunta hace uso del presente progresivo, aquel que ustedes vieron en la primera unidad. El presente progresivo también puede ser utilizado para mencionar cosas a futuro, ¿ok? Y entonces ya pusieron su respuesta, dice Belén. I am planning to travel. Perfecto. Vean la diferencia y eso es lo que quiero que noten. La primera dice, ¿qué te gustaría hacer? What would you like to do? Y si utilizan travel, digo, what would you like to do next month? I would like to travel. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría viajar. Está en mi mente, es alguno de los anhelos, de los deseos que me gustaría cubrir. Ok. La pregunta dice la segunda, what are you planning to do next month?
I am planning to travel. Ya no es un anhelo, ya no es un sueño, ya estoy comenzando con la planificación de esto que voy a hacer. ¿Van viendo la secuencia lógica que lleva esto? La primera te pregunta, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Ah, a mí me gustaría visitar a mi mamá. Y está ahí en mis anhelos, en mis sueños quizás. Ok, la segunda te dice, what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Ah, I am planning to visit my mother. Estoy planeando visitar a mi mamá. Ya vi los boletos, la reservación, ya vi el viaje, ya estoy planeando hacerlo. ¿Ok? Ya van viendo la secuencia un tanto lógica de esto. Dice alguien, I'm planning to travel. I am planning to travel with my family maybe. Sí, justo eso. Eso es. Necesito que vean esa secuencia lógica que les voy dando porque eso es justo lo que tienen que ver en esa actividad. Ahora, lo mismo que les vengo diciendo, afirmar, negar y preguntar. Y yo ya entendí cuál es el componente principal de esta estructura del del planning o del futuro, perdón, del presente progresivo. Ya les dije que el not solo y únicamente se agrega después de cada uno de los auxiliares que vamos encontrando a lo largo de las estructuras. Si tengo el did, va con el not. Si tengo el will, va con el not. Si tengo el is, con el not. Are, con el not. Am, con el not. Y con eso niego. Y la pregunta podría decir la misma, ¿qué no estás planeando? ¿Qué no planeas hacer? I am not planning to visit my mother. Pues sabes qué, yo no estoy planeando ir contigo. I am not planning to go with you. No estoy planeando. No está dentro de mis planes que tú vayas conmigo. I am not planning to do that or to do this. ¿Ok? Solo y únicamente agrego el not. ¿Qué hago para hacer preguntas? Es la misma estructura que ya ustedes vieron en la primera unidad. Muevo al is, muevo el am al principio y sigo con la secuencia de cada uno de estos. Es el presente progresivo, pero en específico con planning, porque te está diciendo que señales que estás planeando. No que te gustaría, no qué vas a hacer, no qué harás, qué estás planeando. Y ahí encontramos concordancia gramatical. Bueno, entonces, toda la primer columna de su actividad integradora del primer apartado de ese recuadro va con would like to. Toda la actividad integrada, perdón, toda la segunda columna de ese apartado, de ese recuadro va con planning to. Toda, ¿eh? Toda. Es decir, cada uno de los apartados se responde, I am planning to visit my mother, I am planning to study next month, I am planning to go home, I am planning to... Toda. No importa que se repita porque es la manera de mostrar que estoy entendiendo cuál es la estructura y cómo debo responder. Entonces, ¿cómo respondo la última columna? Pues la última lleva be going to, hasta se los estoy poniendo aquí en mayúsculas. Y digo, what are you going to do next month? Si está el going to, pues con el going to tengo que responder. Y ahora vean la secuencia lógica de esto. What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. Están mis sueños, son anhelos. What are you planning to do next month? I am planning to visit my mother. Estoy planeando visitar a mi mamá. Ya lo llevo a cabo, ya estoy buscando todo lo necesario para moverme, para ir hacia allá. La última dice, what are you going to do next month? Entonces, ¿qué vas a hacer el próximo mes? I am going to visit my mother. Voy a visitar a mi mamá. Empecé señalando que es un anhelo, seguí diciendo que ya lo estoy planeando y por último estoy afirmando que lo voy a efectuar, que voy a visitar a mi mamá. Entonces, ¿cómo se estructura esto? Sujetos, más el am con I, o el are con you, o el is con he, con she, con it, o el are de nuevo con we, con you, con they, y acompañado del going to, más algún verbo que dé la acción. Y obviamente el complemento. Y entonces digo, I am going to visit my mother. Voy a visitar a mi mamá. Toda la columna de su recuadro de esta primera apartado de la actividad integradora 5, la tercera columna, toda se responde con going to. Ya se les estoy dando las respuestas, aunque no precisamente de las que ustedes deban de dar. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? So what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Ayúdenme con su respuesta, por favor. So what are you planning to do next month? I am going to, ahí le falta la O después de la T, perdón. I am going to visit my mother. I am going to study. I am going to talk to my mother. I am going to read a book. I am going to go home. I am going to do, I don't know, my homework maybe. So what are you planning? Sorry, what are you going to do next month?
¿Qué van a hacer el próximo mes? Espero su respuesta en el chat, por favor. I am going to travel to Puebla City, maybe. I am going to travel to Puebla. Muy bien. I am going to visit my family. I am going to travel to with my family, maybe. That was the correct one. Muy bien, ¿qué vamos a hacer para cerrar esta parte? Necesito que exactamente, o más bien dicho, necesito que traigan las tres respuestas que ya les pedí. ¿Qué les gustaría hacer el próximo mes? What would you like to do next month? ¿Qué están planeando hacer el próximo mes? What are you planning to do next month? ¿Y qué van a hacer el próximo mes? What are you going to do next month? Traten de utilizar la misma idea, simple y sencillamente para que vean la diferencia de la intención y el significado de cada una de ellas. Pónganme, por favor, necesito sus tres respuestas. Vamos a volver a repetir la última, pero necesito que vean la diferencia entre una y otra. So, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? What are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? What are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Necesito sus respuestas. ¿Cuáles podrían ser? So, what would you like to do next month? I would like to visit my family. What are you planning to do next month? I am planning to visit my family. What are you going to do next month? Next month, I am going to visit my family. Vean las respuestas, vean la diferencia entre las tres. Necesito sus tres respuestas en el chat para que me queden claro, que van entendiendo qué es lo que tienen que hacer, que prácticamente ese es el orden de las respuestas que tienen que emitir en su primer apartado, en el primer recuadro, que es el que les da el resto de su calificación, porque si eso está mal, el resto va a terminar estando mal, porque no han comprendido qué es lo que deben hacer en cada uno de ellos. Y dice su compañera Jenny, I am going to visit my family, I am planning to visit my family. Casi Jenny. Te faltó uno, repetiste uno y te faltó uno. Repetiste uno y te faltó uno. Los demás, en el orden de cómo estos aparecen. Primero would like, después plan to y por último going to. En ese orden, es importante. Si no ven ese orden lógico de la situación, se van a confundir. Tiene un orden de aparición, tiene un orden lógico de por qué va de esa manera. Y les vuelvo a repetir, el primero es un anhelo. ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Me gustaría visitar a mi mamá. El segundo, ya está efectuándose ese anhelo. Y digo, o ya no es un anhelo, ya es prácticamente un plan. Y digo, ¿qué estás planeando hacer? Ah, estoy planeando visitar a mi mamá. Yo tengo mi boleto, yo tengo todo. Y por último, ¿qué vas a hacer el próximo mes? Voy a visitar a mi mamá. Ya no está en mi mente, ya no es un anhelo, ya no está en mis planes, ya no está dentro de un papel en cuanto al plan, sino es un hecho. El próximo mes voy a visitar a mi mamá. Necesito su respuesta. Las otras dos personas que faltan, please. En lo que van colocando su respuesta, les voy colocando aquí enfrente la forma de negar con el Big One Chip. Y es lo mismo que les he venido diciendo. Buscamos el estelar. Ya no entendí. ¿Podría explicarme otra vez qué debemos hacer? Repetir las respuestas que diste desde la primera, la segunda y la tercera, por favor. Tráelas a colación. Por ahí las tienes que tener anotadas si es que está anotando. Las tres respuestas que te estoy dando de cada una de las preguntas que le di. La primera con Good Light, la segunda con Plan y la tercera con Big One Chip. Trae tus tres respuestas, por favor, anótalas ahí en el chat para que puedas ver la diferencia en el uso de una y otra. ¿Listos? No tiene nada del otro mundo, son respuestas que ya vieron, ya dijimos que están bien, solamente vuelvan a anotar en el orden de aparición que deben ellos. Primero Would Like, después Planning to y por último Given to. Las respuestas que ya vieron a lo largo de esta sesión, vuelvan a anotar en un orden lógico, por favor. Listos. Estamos ya próximos a terminar. Feliz. Podamos ir cerrando nuestra sesión. Dice Jenny, I would like to visit my family. Perfecto, Jenny. Esa misma, coloca. Ah, pero tú ya me había respondido antes, ¿verdad? Sí, Jenny, era la que te faltaba. La segunda era, I'm planning to visit my family. I want to visit my family. Exacto.
Gracias, Jenny. Belén, I would like to read in English. I will not want to read in English. I want to travel. I go to travel. Yeah. Thank you. La primera es un anhelo, la segunda ya está en planes, la tercera es un hecho prácticamente. ¿Ok? A lo que voy con esto, porque quiero que lo repitan para que se den cuenta porque va en ese orden la respuesta. No nada más se hicieron el recuadro a lo loco porque pues quieran complicarles la vida, no, sino porque la primera columna tiene que ver con tus anhelos, tus deseos. La segunda tiene que ver con algo que ya estás planificando que se lleve a cabo. Y la última tiene que ver con algo que tiene grandes posibilidades de que se efectúe. ¿Ok? La última es I'm going to travel with my family. Es el going to la última es un poco despistada, estoy viendo ahí. I am going to travel with my family. Perfecto, a ver, veamos, para ir cerrando con esto y poder escuchar alguna duda, alguna pregunta que ustedes pudieran llegar a tener. Su actividad integradora número 5 hace uso en la primera columna, como les dije, de ese recuadro, todo va con would like to. Vean la pregunta está con would like to, responden con would like to. La segunda está con planning to, responden con planning to, ya les mostré cómo responder. La tercera columna dice be going to, responden con be going to. El siguiente apartado les pide que hagan una especie de reflexión o es una proyección de cómo serán en 5 años. Y en el will responde con will. Ven, ahí mismo está el will. De hecho, también tienen a tener errores algunos en ese apartado y siempre les puedo pegar la pregunta, les digo, ahí está el will, está en la indicación. Si está en la indicación, quiere decir que toda esa actividad se responde con will. No by will to, no by will by to, no by planning to, no by leader, no by wasn't, no va ninguna otra cosa más que will. ¿Ok? Entonces, ya les mostré cómo se responde el primer recuadro. El segundo recuadro se responde completamente con I am going to travel. Te falta el am. I am going to travel. Muy bien. Entonces, dudas o preguntas. Pues, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Jenny, alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien? Estamos ya próximos a cerrar esta sesión. ¿Dudas o preguntas? Ya prácticamente les dije cómo se responde esa actividad integradora. Ya hace mucho, tiene una calificación muy baja. I am going to travel. Te faltan two ahora. ¿Vale? ¿Qué te pasa, obviamente? Está jugando bromas tu celular. Te quitan las palabras. Faltan two después del nombre. Dice, me parece que esto está claro. ¿Ok? Espero que sí. Belén dice, todo bien. Ahí, dudas o preguntas. Solamente te falta el to después del going y alguna pregunta. Claro que sí, te escucho. O te leo como tú gustes. ¿Está bien? Esperamos. Y eso quiere efectivo. Entonces, en la opción 2, escribo con will. Sí, todo con will. Lee la indicación y te darás cuenta que dentro de las indicaciones está el will. Le dice cómo serán el próximo día. ¿Okay? El will lo vamos a ver el día viernes. Que prácticamente en este lado de la actividad integradora se puede utilizar cualquier tiempo gramatical, pero dentro de los ejemplos que les da la actividad integradora 6 está el uso del will. Ese lo dejo para el viernes, porque pues prácticamente el grueso de su calificación emerge de lo que ya les dije. I want to travel with my family. Ahora sí, así, justo.
exactamente eso. Entonces, ya no hay ninguna duda, me dicen los demás que no, Manuel me dijo que no, su compañera Jen me dijo que no. Aline, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Pues bueno, vamos cerrando nuestro espacio abierto número 5, no sin antes darles algunas indicaciones finales. Lo mismo que les he venido diciendo, es importante que se hagan presentes en los espacios abiertos, en los espacios abiertos, en el foro de aprendizaje, que sigue siendo un apartado sigue siendo un apartado un tanto muy poco visitado, y les han estado haciendo hincapié, sobre todo sus tutores, de que por favor se hagan presentes, sobre todo porque hay alumnos que piden extensiones de tiempo, pero no hacen su aporte necesario, es decir, no están pendientes de su proceso de aprendizaje. Entonces, de pronto, es lo mismo que sucede como cuando están en presencial, que de pronto, que si nunca vinieron, nunca asistieron, nunca nada, y van a pedir un apoyo, casi siempre te revisan tu historial para ver qué hiciste o qué no hiciste. No está ese respaldo, ¿no? Entonces, si no está ese respaldo, cuando ustedes deseen acercarse, no solamente conmigo, sino con otras autoridades que creo también es, lo primero que hacen es revisar tu récord, tu paso por Prepa en línea, para ver si fuiste un estudiante constante, si fuiste ausente, si nunca estuviste en contacto, y ver la manera de pues, poderte apoyar en la medida de lo posible, pero siempre y cuando que tú ya hayas dejado algo en tu paso por Prepa en línea C. Yo entiendo que tienen muchas responsabilidades, nosotros mismos como asesores también tenemos otras tantas responsabilidades, sin embargo, pues no resta más que organizar nuestros tiempos para que todo pueda salir de la manera que deba de seguir. Les decía yo en otra sesión a unos en otra generación, Prepa en línea CEP les da mucha flexibilidad para con las entregas de trabajos, porque no hay horarios en específico de trabajo más que los espacios abiertos. Ya de allí en fuera prácticamente tienen ustedes la posibilidad de manejar sus propios tiempos. Si ustedes deciden que van a trabajar en la madrugada, pues en la madrugada pueden tener acceso a la plataforma, subir sus trabajos, sus tareas. La cuestión es que hay que organizar los tiempos, tener siempre en claro lo que les dije al inicio de esta sesión, que una vez que ingresaron y decidieron por cuenta propia terminar sus estudios de preparatoria, es parte de sus responsabilidades. En menor o mayor medida en cuanto a la importancia, pero es parte ya de su responsabilidad. Entonces, tómenlo mucho en consideración para aquellos estudiantes que lleguen a ver este video, tómenlo en consideración, por favor, para que podamos trabajar de una manera más cubierta. Iniciamos el viernes, me ponen diferentes horarios. Sí, suelo mover el viernes porque tengo algunas dificultades en cuanto a los tiempos, entonces casi siempre es el que muevo. El del miércoles se queda siempre en horarios fijos, el del viernes ese es el que tiendo a mover, ya sea que sea muy temprano o sea ya un tanto tarde. No suelo dar las clases a las 8 de la mañana, que hay algunos que me han dicho que por favor a las 8 de la mañana, pero ya lo hicimos una vez y nadie se conectó, porque si tienen hijos, pues son los horarios donde van a llevar a sus hijos a la escuela, entonces nadie se ha conectado en esos horarios, entonces por lo regular los dejamos a las 10 o a las 11 cuando ya volvieron a llevar a sus peques a clases, entonces pues, en esos horarios ya se pueden conectar, o dejarlos mucho después, es decir, alrededor de las 6, 7 de la tarde, que es lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces mañana les subo la indicación de qué horario va a ser, me imagino yo que lo voy a terminar dejando quizás igual a las 7 de la noche, y ya yo les mando el link para que si no haya ningún problema. Hubo varios que pidieron a las 7 de la noche, no a las 7, a las 9 de la noche, pero a estos horarios ya no me es posible por la disponibilidad que tengo para completar el INSEP, ya no me es tan posible. Entonces, para que no haya ningún problema. Tiempo de cerrar. Agradezco mucho su participación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar pendientes de las sesiones. Al final es parte de nuestra labor. Entonces, si algo requieren, si algo necesitan, nos estamos viendo a través del chat. Si algo necesitan o algo requieren, con gusto pueden escribirlo y tratar de responderles. ¿Okay? Nos estamos viendo el día viernes. Lo tenemos el viernes en Wheel para poder aprender a utilizarlo. ¿Okay? Gracias.